Buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 30 de abril, de sucesión testada. En la clase anterior estuvimos mencionando las características del testamento y también mencionamos la inhabilidad para testar. En ese orden de ideas vamos a continuar hoy y lo primero que vamos a mencionar será, teniendo en cuenta quiénes son los inhábiles para testar, que ya los habíamos mencionado. Vamos a decir entonces quiénes en Colombia pueden testar válidamente. Mencionamos que pueden testar válidamente en Colombia los extranjeros o los colombianos, las personas que estén domiciliadas en el país o las personas que estén incluso de tránsito, las personas que sean mayores de 12 años, las personas que estén lúcidos mentalmente, que no estén afectados por alcohol, drogas o medicamentos o circunstancias mentales que afecten el consentimiento y que se puedan expresar claramente de forma verbal o por escrito. Si la persona no se puede expresar de ninguna forma, pues entonces no podrá otorgar válidamente testamento en Colombia. Estos son entonces las personas que pueden testar sacado directamente de, digamos, los antónimos de lo que el Código Civil define como inhábiles para otorgar testamento. Listo. Pasemos a otro punto, y es lo relativo a qué ocurre si una persona otorga un testamento, pero en el extranjero. ¿Acaso ese testamento tiene o no requisitos, perdón, tiene o no validez en Colombia? La respuesta a esto está en el artículo 1085 del Código Civil, que nos indica que el testamento como acto jurídico, para aplicarse en Colombia, puede ser otorgado en el extranjero, pero que para que tenga validez en Colombia debe tener unos requisitos específicos. Si yo otorgo testamento por fuera de Colombia para aplicar aquí, que tenga disposiciones que sean necesarias aplicar en Colombia, tengo que seguir los requisitos del artículo 1085 del Código Civil. Si las disposiciones se van a aplicar en ese país, pues entonces simplemente tendremos que utilizar las normas de ese país. Miren, les pongo un ejemplo que es algo que es muy común que ocurra y que nos ha pasado varias veces. En Estados Unidos, el testamento no requiere escritura pública. El testamento se puede hacer por escrito privado. Entonces, en varias oportunidades nos han tocado casos de personas que otorgan testamento en los Estados Unidos en un escrito privado. Pero resulta que la persona tenía un apartamento aquí, una finca aquí, algunos bienes, y entonces se solicita que se haga válido ese testamento acá. No será válido si no se cumple con todos los requisitos que menciona el artículo 1085. Entonces, sí, sí se puede otorgar testamento en el extranjero para aplicar en Colombia, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que vamos a ver a continuación. Primero de esos requisitos, el testador debe ser colombiano o, si es extranjero, debe estar domiciliado en Colombia. Ese es el primer requisito que se da para que el testamento tenga validez en Colombia, de bienes que haya acá en Colombia.
que sea el testador colombiano o que si es extranjero esté domiciliado en Colombia. Dígame, Juan. Doctor, no sé si en este sentido el Código Civil tiene el mismo criterio que el Estatuto Tributario, que habla que el domicilio es 180 días ininterrumpidos o interrumpidos en el país. Ese mismo criterio, el criterio es diferente. Sí, es exactamente lo mismo porque recordamos que cuando hablamos de domicilio dentro del Código Civil, se hablan de varios domicilios. Se habla del domicilio voluntario, del domicilio legal e incluso se habla de la presunción de domicilio. Entonces, en ese orden de ideas aplicamos las mismas reglas. O sea, ni siquiera es que apliquemos las mismas reglas, es que el domicilio al que se refiere el estatuto tributario está tomado de la regulación del Código Civil. Pero excelente pregunta. Entonces, podemos decir que una persona extranjera está domiciliada en Colombia cuando pasa al menos 180 días dentro del país, tiene domicilio en Colombia. O si la fuente principal de sus negocios se ejerce en Colombia, porque puede que la persona no viva en Colombia, pero que tenga su empresa, su trabajo aquí en Colombia. ¿Sí? Y que eso hace que la persona esté constantemente viniendo, permaneciendo durante periodos prolongados en Colombia para ejercer efectivamente su actividad económica. Profe, ¿Sí? pero ¿qué pasa si esa persona tiene una empresa de tecnología y él nunca viene a Colombia? Simplemente tiene acá una app con la cual desarrolla su negocio principal, llámese Rappi, digamos que fuera Rappi, un ejemplo, cualquiera, Rappi Plus, un ejemplo. Y él nunca viene a En- Colombia, pero su el- negocio principal es ese acá en Colombia. ¿Y cómo aplica? entonces ahí tendríamos que mirar las reglas del domicilio, ¿cómo lo llamamos? Laboral. ¿Sí? Pero hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la nacionalidad y el domicilio de la empresa y otra cosa es el domicilio laboral, digámoslo de esta manera. El Código Civil, yo lo abro acá, espérame, yo lo abro aquí. El Código Civil frente al domicilio y la residencia nos dice lo siguiente. Artículo 76 y siguientes. Entonces nos dice, domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Primer punto. Nos dice domicilio civil. El domicilio civil es relativo a una parte determinada de un lugar de la Unión o de un territorio. Lugar del domicilio civil. El lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión o oficio, determina su domicilio civil o vecindad. Entonces, ahí en el caso que vos ponés, decimos, la persona no viene a Colombia o viene esporádicamente, pero su plataforma, página, empresa, como lo queramos llamar, cumple sus funciones en Colombia. Entonces ahí tenemos que identificar, ¿será que para esa circunstancia en específica puedo aplicar lo que menciona el artículo 78? Miremos el 79. Presunción negativa del ánimo de permanencia. No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo, casa propia o ajena en él.
si tiene en otra parte su hogar doméstico. O por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. Yo lo que veo de problema con el ejemplo que me pones, Juan, es lo siguiente. La idea del domicilio nos habla de un territorio específico, de una porción específica del Colombia. Entonces, si yo digo que tengo una plataforma, una aplicación que funciona en Colombia, ¿a cuál parte del territorio en específico me refiero? No, no, es que la página tiene dominio colombiano, pero es que el domicilio no está pensado para que sea Colombia, punto, ¿sí? Sino para que sea un lugar específico del territorio, según lo que nos decían los artículos que acabamos de revisar. Entonces, a mí lo que me genera ahí problemas es, yo sí podría hablar de domicilio cuando la aplicación, aun cuando tenga dominio colombiano, efectivamente no está en el territorio. O sea, eso está en internet. Pero dentro del territorio colombiano, ¿que hay alguna oficina de eso? Y lo otro, yo sí puedo decir que el lugar donde yo ejerzo principalmente mi negocio es alguna parte del territorio colombiano cuando yo no voy al territorio colombiano. Entonces, ahí el problema que a mí me genera es el conflicto entre esos artículos. Yo creo que eso necesita un componente no solo del animus en este sentido de que haya, de que efectivamente la plataforma o la página o el negocio se preste para Colombia. Entonces, que la idea es que sea un negocio colombiano, sino que además necesita el corpus. Es decir, que efectivamente haya un lugar dentro del territorio colombiano al que la persona tiene que acudir. Yo consideraría que eso va más por ese lado, es decir, que la persona tiene que venir a Colombia como se está mencionando y vos bien lo dijiste en el estatuto tributario, tiene que venir, porque es que si no viene, a mí me parece muy difícil considerar que usted tiene domicilio en Colombia si nunca aparece, solamente por decir que el negocio está vinculado en Colombia, pero usted no va. Me parece difícil. No quiere decir que no lo sea, porque, porque es una cuestión interpretativa, en el sentido de que, listo, el negocio tiene una oficina en Medellín o en Bogotá o donde sea, pero yo sí puedo tener domicilio ahí. Doctor, es Yo que no sé, habría que mirar la Cámara de Pero, Comercio, porque ellos para pero efectos es que de eso sería facturación, de como una filial. cobros, de todos, tienen que tener un domicilio en la Cámara de Comercio, como establecimiento comercial, no lo sé, deberían tener No, ese. no, pero es que acordate una cosa, Martica. El domicilio de la empresa como persona jurídica es una cosa, pero el domicilio del dueño, personal. No, no, profe, yo creo que ahí no le da. es decir, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, hay Amazon.mx, Amazon.es, Amazon.uk del Reino Unido, de México, de España. Jeff Bezos tiene domicilio en España, en México. Es más, aquí en Colombia hay oficinas de Amazon. No tenemos todavía Amazon.com.co, pero, pero Amazon tiene unas oficinas en Bogotá. No sé qué hacen, no me pregunte. Sé que hay las oficinas, no sé nada más. Jeff Bezos, por haber esas oficinas, porque Amazon tenga
cualquier clase de negocios en Colombia tiene domicilio en Colombia? Doctor Daniel, yo Dígame. quería comentarle algo más. Es que ayer precisamente yo leía un documento en el cual el teletrabajo va a ser una situación a raíz de esta pandemia que se va a expandir demasiado. Hay mucha gente que va a trabajar en Inglaterra, que va a trabajar en España desde Colombia, o al contrario, desde allá trabajan acá tiempo completo, todos por internet. Entonces, ¿será que en ese caso hay una laguna legal, ya que el Código Civil pues está retrasado en cuanto a ese tema, Que es pues del lo que está siglo XIX, actual? men. Es que Andrés Bello no se imaginaba eso nunca y no se lo iba a imaginar. Entonces, pienso yo que es una laguna legal. Y ahí cómo se puede aplicar alguna analogía o simplemente no aplica. Es que sí es algo bien interesante. Por ejemplo, ¿qué impediría que yo en esta pandemia hubiera dicho, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos y de allá sigo dictando estas mismas clases? Ustedes ni cuenta de dan, ¿sí? Porque yo llego y me conecto normal. Usted recibe su clase normal y en ninguna parte dice dónde está el profesor, ¿sí? Profe, de hecho, yo no estoy en Colombia en este momento. Vea, por ¿Tú lo ejemplo. sabes? Ujú. Entonces, sí puede haber domicilio si yo no estoy físicamente en el lugar, pero presto mis labores en el lugar, o al Y menos tengo pseudo. bienes y servicios, tengo familia todo en Profe, Colombia, lo por que donde usted pasa ahí. es que si es como dice el compañero Juan, si hay un vacío, si hay un vacío, ya la norma quedó totalmente obsoleta. No Sí, solamente claro. por el tema de los negocios, sino también porque la globalización está avanzando a pasos agigantados. Ya no es tan difícil como antes el hecho de transportarse, de vivir en otro lugar. No, pues es Por que ejemplo, mire este salón de clase. Aquí hay personas que están en diferentes municipios en este momento. Entonces, si nosotros tenemos que decir cuál es el domicilio de esta clase, ¿qué decimos? yo diría que Envigado, es el lugar del Envigado. organizador, por decirlo así, ¿cierto? La ubicación del Envigado. organizador, Sí. Envigado. Por la universidad. No, Por la universidad, pero de resto nos toca es inventar, filosofar, ¿sí o no? Entonces, sí, sí, o sea, efectivamente hay un problema. Efectivamente tenemos un problema con el Código Civil y por eso te digo que es interpretativo. Entonces, ante la pregunta, a los ojos de los artículos que yo les mostré del Código Civil, le falta un pedazo, porque a los ojos de estos artículos falta un pedazo, porque es que mire, idea de permanencia. El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntario forzosamente, conservando su familia, el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado, retendrá el domicilio anterior mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios. Entonces, el problema es el principal asiento de los negocios, Profe, yo aun tengo una cuando el duda domicilio respecto. no sea un Profe, lugar físico. profe, Dígame. no, no, vea, en este caso estamos hablando de que si la empresa está en el exterior o presta los servicios al exterior, ¿verdad? Que existe la figura de la sucursal, sí, que depende de la casa matriz. Entonces, en este caso, la casa matriz puede estar en cualquier parte del mundo y a través de ella se manejan todas las sucursales. Pues ese es el tema que estamos abordando como tal. Entonces, estamos viendo O, o lo que el Código Civil habla como domicilio contractual, que es que de común acuerdo se puede establecer dentro de un contrato un domicilio especial para actos judiciales. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame.
En mi familia hay una persona que ella renunció a la nacionalidad colombiana para poder adquirir otra, pero ella digamos que ha trabajado arduamente en este país, tiene pues ha mandado plata para poder pues ubicar a su mamá, a su papá. eh, ¿Qué pasa entonces con los bienes que ella ha estado adquiriendo? Ya no es colombiana, ya no vive acá, pero eso no puede quedar en el aire el día que Pero ella los falte, bienes porque son de pues ella. sí, Ah, no, pues pero ella entonces no vive acá hace mucho. yo por esos bienes sí es muchísimo más fácil establecer un domicilio en Colombia. Es que cuando tenemos algo físico en Colombia es mucho más fácil yo decir, sí, 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 es que mire el domicilio ahí, tiene 3 apartamentos aquí en Medellín. Sí, véalos ahí, o sea, es el domicilio, de ellos vive de esos arriendos. Esos arriendos hacen parte de su em, actividad principal, véalo ahí. Entonces, cuando hay bienes, es muy fácil. Cuando hay bienes físicos, pues, el problema era lo que nos ponía Juan, donde no hay bienes físicos, sino que hay es una plataforma en Internet con asiento en Colombia, o sea, para el mercado colombiano, pero que no tiene un punto físico, ¿sí? Entonces, lo que yo decía, que también es lo que nos decía Carlos ahorita, la sucursal. La sucursal, cuando una empresa tiene varias sedes, donde estén las sucursales también hacen parte del domicilio. Puede ser la sede principal o las diferentes sucursales, como lo que ocurre con Bancolombia. Usted a Bancolombia la puede mandar aquí en Medellín, donde es la sede principal, o la puede mandar en Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Barranquilla, donde tenga una sucursal, porque eso también hace parte del domicilio. Entonces, en ese caso, yo creo que se resuelve muy fácil si tiene bienes acá. Sí, es más, vamos a suponer que tiene un apartamento en Medellín, uno en Bogotá, uno en Cartagena y uno en Cali. Cualquiera de las ciudades puede servir. O sea, el problema es cuando no hay algo radicado dentro de una porción del territorio, que es las cosas que nos propone el Internet, y ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, hay un vacío de la ley porque en ese momento, cuando se construyó el Código Civil, pues hombre, no existían los computadores siquiera. Es que los computadores son un invento del siglo XX y de finales del siglo XX, y estamos diciendo que el Código Civil se hizo en el XIX. Entonces, Profe, y si a eso le suma que Andrés Bello no era abogado, era político y era pedagogo. y si a eso usted le suma que Andrés Bello no fue el que hizo el código, sino que nada más lo copió de Napoleón, que lo mandó a hacer para sacarlo en 1804, o sea que el Código Civil ni siquiera es del 19, sino que es del 18. Para la Francia del siglo XVIII. O sea, peor todavía, ni teléfono siquiera había, ni siquiera teléfono. Entonces ahí sí es cuando uno dice, en Pero sí está muy total, guillotina. No, sí, profe, pero igual yo creo que en temas como ese de la página web, cuando uno está comprando el dominio, por ejemplo, Godaddy, sí uno tiene que manifestar cuál es el lugar una dirección ubica. física, pues. Sí, exactamente. Hay que Bueno, ya por manifestar, ahí eso es usted un me da una requisito, claridad. colocar una dirección física, que por lo general es de la persona que paga el dominio. Y eso hay que actualizarlo cada año, incluso cada Bueno, mes. Las personas que no tengan capacidad de pagarlo cada año, se paga cada mes o si cada 6 meses. está así, entonces más fácil, porque ahí lo podemos referir a un punto específico. Bien, interesante. Lo que pasa también es que como es un mundo tan ajeno al derecho, pues esta parte tecnológica, pues que nosotros lo conocemos, pero que la regulación interna, las cosas internas, como lo que me acabas de decir, no sé, porque yo nunca he sacado un dominio. Profe, pero ¿sabes qué? Pasa lo mismo porque yo puedo pagar un dominio en Chile y estar acá en Colombia. Sí, 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 por eso, pero entonces Sí, no ya al sé, menos hay no una sé. referencia física. Al menos una referencia, al menos así sea para decir, no, no estás domiciliado en Chile, estás domiciliado en Colombia. La clave en este asunto, que parece muy simple y que mire todo el análisis que nos llevó, es, si usted es colombiano, no hay problema, ya, sale. En el caso de Tatiana, que
el familiar renuncia a la nacionalidad, ya deja de ser colombiano, entonces es extranjero. Pero que esté domiciliado, fácil, porque si hay bienes, pues entonces yo puedo hablar, digamos, de manera más simple de ese domicilio. Pero con lo que nos propone Juan, pues ya yo creo que ahí sí es de interpretación y básicamente es lo que usted diga. Sí, lo que usted logre argumentar, lo que usted logre demostrar dentro del proceso para cumplir con ese primer requisito. ¿Listo? El segundo requisito para que el testamento que es otorgado en el extranjero sea válido en Colombia es que sea otorgado por escritura pública. Teniendo claro que la escritura pública es un documento especial que se otorga en las notarías, diferente a la autenticación, donde se vierte a un escrito autorizado por el notario un acto o negocio jurídico en un papel especial que es brindado por el Estado, con unas formalidades especiales, porque tiene que pasar por una revisión del jurídico de la notaría, lo tiene que autorizar el notario, tiene que ser firmado por el mismo notario, en fin. Entonces, no es un escrito privado autenticado, es una escritura pública en una notaría. Si yo estoy en el extranjero y me quiero asegurar de que ese testamento tiene validez en Colombia, pero quiero estar totalmente seguro, lo mejor sería otorgarlo en el consulado de Colombia, porque los cónsules tienen funciones notariales y además nos dice el Código Civil, porque yo ahí lo reduje un poco, porque es que esto de la escritura pública tiene más requisitos. Entonces, dice el Código Civil, y enseguida lo comparamos con el cuadrito que se hizo. Primero, que el testador sea colombiano o que si es extranjero tenga domicilio en el territorio. Hasta ahí no ha habido ningún cambio. Segundo, que sea autorizado por un ministro diplomático de los Estados Unidos de Colombia. Recuerden pues que este ya no es el nombre actual de Colombia, sino que es República de Colombia, ¿sí? O de una nación amiga. Ah, ministro diplomático, o sea, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia o de una nación amiga. Interesante. Por un secretario de delegación que tenga el título de tal, o sea, una persona a la que lo delegaron como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia o de una nación amiga, expedido por el presidente de la República. El presidente de la República es el que hace esas delegaciones, ¿sí? O por un cónsul que tenga patente del mismo, porque ya les digo que los cónsules tienen funciones notariales. Entonces, un cónsul es un notario en el extranjero, notario colombiano en el extranjero. Pero no valdrá si el que lo autoriza es vicecónsul, o sea, tiene que ser el cónsul, no el vicecónsul, ¿sí? Porque el que tiene las funciones notariales es el cónsul, no el otro, ¿sí? El testamento se hará mención expresa del cargo y los referidos títulos y patente. Entonces, ojo pues. Entonces, mire que es complejo el asunto. Entonces, si yo me quiero asegurar de que el testamento va a tener plenos efectos en Colombia, vaya directamente al consulado y que sea el cónsul quien autoriza el testamento. Ahí usted se asegura esa aplicación del testamento que se haga por escritura pública. No es que le vas a pedir que te autentique un testamento, un documento privado. No, es otorgar
el testamento por escritura pública en el Consulado de Colombia? Daniel había levantado la mano. No, se le fue. Entonces, sigamos con el cuadrito. Respetar las asignaciones forzosas. En el primer y segundo orden hereditario se tienen que respetar las asignaciones forzosas que ha establecido la ley. Es decir, que se debe respetar la mitad legitimaria, que se debe dejar obligatoriamente a los descendientes o a los ascendientes. Eso es lo que hay que hacer, respetar esas asignaciones forzosas. Autenticación ante el cónsul colombiano en ese país. Si yo hago la escritura pública por fuera del consulado, debo llevar esa escritura pública al consulado de Colombia para que se autentique. Para que se autentique que eso es una escritura pública otorgada en ese país. Si la escritura pública la otorgó en el mismo consulado, pues no será necesario esto porque el cónsul está autorizando la escritura pública. ¿Listo? Debe estar en español o ser traducido por un traductor oficial, que son unas personas que están facultadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar traducciones. Entonces, el documento tiene que estar en español o, estando en otro idioma, ser traducido al español. Eso se puede hacer aquí en Colombia. Se busca un traductor oficial que tenga obviamente la licencia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el aval, y a esa persona se le entrega el documento original en el idioma extranjero y esa persona crea un documento que es casi una copia, pero en español. Y se deben entregar los dos documentos, el extranjero y el traducido, ambos al juzgado o a la notaría donde se va a tramitar la sucesión y donde se va a hacer aplicación de ese testamento. ¿Listo? Entonces sí puede estar en otro idioma, pero tendrá que tener traducción oficial. Y obviamente, pues si surge alguna duda con respecto a la traducción, pues por eso es que se presenta el original para que se pueda hacer una nueva traducción. ¿Listo? Y por último, debe llevar la firma del cónsul, la firma que está registrada del cónsul o abonada. Se le llama abonar la firma porque los cónsul, cuando ejercen sus funciones, cuando son nombrados como tales, tienen que registrar, abonar su firma en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, solo en la medida en el que la firma del cónsul esté efectivamente abonada, registrada, pues podemos decir que la persona efectivamente ejerce sus funciones. Daniel nos dice, hay que tener en cuenta los dos sistemas notariales, es decir, nosotros somos regidos por el sistema latino. Entonces, si yo hago un testamento en Ecuador, puede ser válido acá, ya que este país es regido por el mismo sistema notarial. Sí, 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 obviamente hay que cumplir con todos estos otros requisitos, pero sí, es fácil. Y fuera de eso, pues tener la ventaja de que es nación amiga y todas esas otras cosas. Ya el problema es cuando no son ni siquiera naciones amigas y demás y ya se generan problemas. Pero hay una forma incluso más fácil, es que el problema de esto es no asesorarse. ¿Usted quiere que un testamento en Colombia sea válido? Que no haya posibilidades de que se dude de la validez del testamento. Pues hoy en día yo creo que es muy fácil otorgar un testamento
Primero, el desplazamiento es muchísimo más fácil que cuando se hizo antes. Entonces, desplazarse hasta Colombia para otorgarlo acá y que tenga plenos efectos. Sí, no, no se puede desplazar porque está enfermo, tal cosa. Entonces, acudir a un abogado que le ayude con este tipo de cosas. Que le diga, no venga a ver. Es que se tiene que hacer de esta y esta y esta manera. El problema es que eso lo sabemos nosotros que somos los abogados, pues la gente del común no. Y más si la persona lleva viviendo en ese país extranjero X años y allá es súper sencillo, como les digo, en Estados Unidos, que puede ser un escrito privado, otorgar el testamento, entonces la persona, ¿cómo va a saber que aquí no es así? ¿Y qué pasa si se otorga el testamento, pero de una manera que no es la adecuada? Pues el testamento no tiene validez y se hace sucesión intestada. Ese es el riesgo al que nos sometemos. Entonces, ahí está. Listo. Daniel, Entonces, Daniel, dígame. perdóneme. Esta misma metodología se usa para cuando se hace el testamento en vida o La porque da, partición en vida. eso sí, eso sí. No, la partición en vida es un proceso novedoso, totalmente diferente. La partición en vida, regulada y creada por el Código General del Proceso, implica que se tiene que hacer un proceso en Colombia, en una notaría colombiana o en un juzgado colombiano, donde la persona, primero manifiesta su voluntad de hacer una partición en vida de sus bienes respetando los gananciales del cónyuge, haciendo unas publicaciones para herederos indeterminados y personas que se puedan ver vulneradas con esa actuación, pero tiene un trámite totalmente diferente, o sea, no se parece la partición en vida al otorgamiento de un testamento, son cosas totalmente diferentes. Es un trámite distinto, es un trámite distinto, totalmente distinto. Por ejemplo, en la partición en vida yo me tengo que reservar o una porción de los bienes, no los puedo repartir todos, sino que me tengo que reservar una porción de los bienes para yo subsistir o me tengo que reservar el usufructo, es decir, repartir todo, pero reservarme el usufructo de unos bienes o de todos los bienes para poder subsistir. Porque si yo reparto todo y me quedo sin nada, pues quedo jodido en la olla y entonces después me va a tocar demandar en alimentos y otras cosas. Entonces, para evitar esos conflictos que puedan surgir, se dice que usted o se reserva algunos bienes, que no los reparte todos, o se reserva el usufructo. Diferente en el testamento. En el testamento usted puede hacer disposiciones testamentarias para todo el patrimonio, siempre y cuando se respeten las asignaciones forzosas. Usted puede repartir como le dé la gana. Todo, ¿sí? Y además, el testamento solamente aplica al momento de la muerte del causante y podrá ser revocable en cualquier momento. En cambio, la partición en vida tiene efectos inmediatos y aplica con la persona en vida. De ahí su nombre. Entonces, son actos muy, 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 muy diferentes. Son cosas totalmente distintas. ¿Listo? Hablemos ahora de otro tema. Ya sabemos entonces que el testamento otorgado en el extranjero puede llegar a tener efectos en Colombia. Ya lo sabemos. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos. Muy bien. Hablemos ahora de los requisitos de fondo o de los requisitos, también los podríamos llamar generales de un testamento obviamente otorgado en Colombia, o sea, un testamento normal. Requisitos de fondo o requisitos generales
de un testamento otorgado en Colombia? Los requisitos son los siguientes. Básicamente son los requisitos de existencia y los elementos de validez de los actos jurídicos. La capacidad plena para testar en Colombia es 12 años. Por encima de 12 años se puede otorgar testamento. Tiene que existir un consentimiento libre de vicios, es decir, que no puede haber error, fuerza o dolo y que el testador esté en sano juicio. Ya lo habíamos mencionado, sino eso es una inhabilidad para testar. La persona no puede estar amenazada, lo cual sería un dolo o una fuerza. Y no debe haber incurrido en error acerca de las calidades esenciales o especiales de las personas a las cuales les deja bienes. Por ejemplo, es mi voluntad dejarle a mi hijo Juan todos mis bienes, pero resulta que Juan no es hijo de él. Ahí hay un error, porque la persona deja la disposición testamentaria partiendo de un error, de que él considera que esa persona es su hijo biológico, pero si no es hijo biológico, que es una de esas calidades esenciales, entonces si yo, al momento de la sucesión, mediante un proceso de impugnación de la paternidad, logro demostrar que Juan no es hijo, podría demandar el testamento por error, aduciendo de que la razón por la cual se le dejó tal o cual asignación testamentaria es porque la persona partió de un error, de que era su hijo. Entonces, sí, ese es una clásica, pues. ¿Qué otro? Objeto lícito. ¿Qué cosas constituirían objeto ilícito? Yo no puedo hacer disposiciones testamentarias sobre armas, drogas, ese tipo de cosas. Pero tampoco puedo hacer disposiciones testamentarias captatorias. Que les había mencionado que las disposiciones testamentarias captatorias son aquellas que dependen que yo dejo una disposición testamentaria siempre y cuando se me deje a mí una disposición testamentaria. Yo te dejo si vos me dejas. Esos son disposiciones captatorias. Tienen objeto ilícito porque usted no puede negociar las disposiciones testamentarias, no pueden estar sometidas a ese tipo de condiciones. Además, eso podría ser una condonación de dolo futuro o una incitación a un problema. ¿Por qué? Yo te dejo si vos me dejas. El otro tiene ahí todos los incentivos para mandarme matar o para matarme. Porque ya sabe que yo le dejé una disposición testamentaria. Entonces, ante los problemas que pueden generar esas disposiciones captatorias, se ha decidido que en Colombia queden prohibidas, tienen objeto ilícito. El testamento no será válido si tiene disposiciones captatorias. Lo que yo les mencionaba de la canción esta del vallenato, ¿sí? Esas son disposiciones captatorias. Entonces, nada, eliminado ese asunto. La causa tiene que ser lícita. Recuerde que la causa es la razón por la cual se hacen los actos jurídicos, la razón por la cual se está haciendo el testamento. Los
las causas de ese testamento no pueden ser motivos ilícitos o falsos. Y por último, la formalidad es que el testamento debe hacerse por escritura pública. Esos son los requisitos generales o de fondo del testamento. ¿De dónde sacamos eso? Teoría general de las obligaciones y de los actos jurídicos, ¿sí? Los elementos de existencia de los actos jurídicos, capacidad, consentimiento, causa, objeto lícito, formalidad, sustancia en actos que están regulados en el artículo 1501 del Código Civil. Sin que existan estos elementos, el acto resulta inexistente. Y los elementos de validez de los actos jurídicos, que es la capacidad de ejercicio o representación, el consentimiento exento de vicios, la causa lícita, el objeto lícito y la validez de la solemnidad o de la entrega. Miren que los requisitos de validez son los mismos elementos de existencia, pero calificados. Capacidad de ejercicio o de representación, consentimiento exento de vicios, causa lícita, objeto lícito y la solemnidad que sea válida o que la entrega sea válida. ¿Sí? Entonces, esto lo sacamos de los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos que ya se mencionaron en la materia de, eso es que teoría del negocio jurídico, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, esos son los requisitos de manera general del testamento. Pero también hay requisitos específicos. Para hablar de requisitos específicos del testamento, lo primero que tenemos que mencionar es que en Colombia hay varias clases de testamentos. De manera general, podemos nosotros mencionar que en Colombia existen dos clases de testamentos o dos clases que abarcan otras. Los testamentos solemnes u ordinarios y los testamentos menos solemnes, privilegiados o extraordinarios. Se les llama de cualquiera de las tres formas. Testamentos menos solemnes o testamentos privilegiados o testamentos extraordinarios. Dentro de los primeros, dentro de los testamentos solemnes, tenemos dos tipos. El primero y el más común, el testamento abierto. También se le llama testamento público o testamento nuncupativo. Testamento abierto, público o nuncupativo. Ese es un testamento que, como su nombre lo indica, está abierto al público. Se otorga por escritura pública y cualquier persona puede acceder a él. Cualquier persona puede ir a sacar una copia en la notaría. Ese es un testamento público. Ese término nuncupativo parece que lo hubieran pensado un profesor para hacer el examen a los estudiantes y ponerlos a perder. Pero bueno, generalmente ya no se utiliza esa expresión nuncupativo, genera más problemas de los que resuelve. Entonces hoy en día simplemente se le llama de manera corriente testamento abierto. ¿Abierto a qué? Abierto al público. Es el testamento que usted llega al señor notario, sírvase escuchar y servir de testigo en lo siguiente, junto con estas otras personas que también sirven de testigo.
Es mi voluntad que al momento de mi muerte los bienes queden y se dan las disposiciones testamentarias. El notario toma nota, vierte lo que dijo la persona en escritura pública y ahí queda consagrado y como les digo, cualquier persona puede acceder a ello. Testamento abierto. La otra clase de testamentos solemnes es el testamento cerrado, o también se le llama testamento secreto, o también se le llama testamento místico. No es tan común esos últimos dos términos, pero si de pronto en la jurisprudencia o doctrina usted se encuentra con esa terminología, pues ya saben a qué se refiere. Ese testamento tiene la particularidad de que su contenido no es conocido sino por el testador, ni siquiera por los testigos. Ese testamento Profe, se ¿puede darle supone que, atrás, por favor, a la imagen? Me disculpa, gracias. sí, ese testamento se supone que lo hace el testador de manera privada, que él escribe sobre una hoja cuáles son sus disposiciones testamentarias. Recordemos que el testamento, ya lo habíamos mencionado, no solo sirve para repartir bienes, sino que es un acto en el cual se pueden hacer más cosas. Se puede reconocer un hijo, un delito, en fin, se pueden hacer más cosas, desheredar, nombrar una albacea. Entonces a la persona no le interesa que se sepan las disposiciones, sino hasta después de que esté muerto. Sí, como ahí les dejo esa bomba, muchachos. Esta persona entonces hace el testamento de manera privada, en su oficina, en su casa. Y luego coge el testamento y lo mete en un sobre cerrado. Y luego comparece donde el notario y delante de unos testigos, 5 para ser exactos, dice: señor notario, este sobre cerrado contiene mi testamento. Le hago entrega para que lo custodie y que se aplique al momento de la muerte. El contenido del testamento no se conoce, nadie sabe qué es lo que dice ahí, ni siquiera los testigos, ni siquiera el notario, solamente el testador sabe qué dice ahí. El notario coge ese sobre que le entregaron y lo mete en otro sobre especial que hay en las notarías y lo sella. Y le ponen una sella, un sello de cera, así como en la Edad Media. Y sobre ese sobre deben haber 7 firmas. El notario, el testador y los 5 testigos. 7 firmas ahí. Luego después el notario hace una escritura pública donde dice: el día vino el señor fulano de tal y entregó un sobre diciendo que ese era su testamento cerrado, lo cual se hizo en presencia de los siguientes testigos, el sobre se encuentra a custodia dentro del sobre notarial número firmado y sellado conforme lo dice la ley, y eso se guarda. Cuando se muere la persona, se toca abrir el sello, el sobre sellado por la notaría, se saca el sobre que entregó el testador, se abre ese sobre, se rompe y se lee. Entonces, las disposiciones testamentarias solamente se van a leer al momento de la muerte del testador. ¿Cuál es el problema de este? Que si la persona no se asesoró, si la persona empezó ahí a filosofar y a hacer lo que le dio la gana, en la mayoría de los casos eso no va a tener aplicación. Porque una persona del común, ¿cómo va a saber que tiene que respetar unas asignaciones forzosas? ¿Cómo va a conocer una persona cuántos son esas asignaciones forzosas? Entonces, la única forma sería que esa persona se haya asesorado con un abogado
y que él junto con el abogado únicamente hayan construido un testamento bien hechecito, bien en forma y lo hayan metido. Si no, vea, fijo, eso no queda ese en nada, ¿sí? Porque las personas a veces son muy dadas a empezar a repartir como les da la gana, teniendo o no teniendo herederos forzosos. Entonces eso presenta un problema. Vi que alguien había escrito algo, levantado una manito. A ver, Juan dice, ¿se puede impugnar este testamento abierto antes de que fallezca el testador? No. No se puede impugnar el testamento abierto antes de que fallezca Juan, porque ese acto no tiene ninguna validez jurídica. El acto no ha nacido todavía a la vida. El acto solamente tendrá aplicación una vez que la persona muera. Además, recordad que el testamento es un acto revocable. Entonces puede que en un primer testamento abierto la persona haya vulnerado las asignaciones forzosas, por poner aquí un ejemplo. Eso daría lugar a una impugnación del testamento, pues facilito, porque se vulneraron las asignaciones forzosas. Pero resulta que la persona se asesoró, se metió a estudiar derecho y cuando vio la carrera llegó y dijo, ¡ah, jue madre! La embarré con el testamento que hice. No, vamos a revocarlo, revoquémoslo y otorgamos uno nuevo. Ya ahora sí con todas las funciones. Entonces, ¿para qué voy a ponerme a impugnar y hacer cosas si todavía eso no ha entrado en vigencia? ¿Y cuántas veces se puede revocar? Las que sea. Y se pueden hacer revocaciones parciales o revocaciones totales. Es más, se puede hacer una revocación implícita, no expresa. ¿Cómo es una revocación implícita? Yo voy un día y hago un testamento, es mi voluntad que esto le quede a este, esto le quede a este, esto le quede a este, esto le quede a este. Y después voy y hago un nuevo testamento donde reparto de una manera totalmente diferente todo. Eso es que una revocación implícita. Porque yo no digo que el testamento anterior quede revocado, pero se entiende porque si yo cogí todo y volví a repartir de una manera diferente, pues revoqué de manera implícita. Entonces, mira, que el acto puede cambiar, puede mutar, se puede complementar, se puede cambiar algún pedazo específico, lo pueden quitar todo. Entonces, por eso no es viable la impugnación antes del fallecimiento del causante. ¿Sí? Además que, pues puede ocurrir que si usted tiene una disposición testamentaria ahí y usted muere primero antes que el causante, pues ni recibirá la disposición testamentaria, ¿cierto? Entonces, no se puede impugnar antes de. Usted puede acceder a él y decir, uy, hermano, ¿esto qué? Pero la persona puede cambiar de una. ¿Listo? Deme un segundito. Sí, Profe, dígame. bueno, haga eso y enseguida le puedo preguntar algo que estaba esperando para poder hacer esta pregunta. Listo, deme un segundito ya. Ya, qué pena con ustedes. Ahora sí, cuénteme. Profe, mire, el caso es este. Un señor tiene 2 hijos reconocidos antes del matrimonio. Se casa y tiene 3 hijos durante el matrimonio. Y adicional a En eso, total, 5. ya tiene otro extramatrimonial, perdón, que Sí. tiene, o sea, lo consiguió casado, ya es extramatrimonial. O sea que son 6. La esposa no tenía conocimiento de eso y hace poquito se enteró. Los bienes de la sociedad conyugal están todos a nombre de la esposa. Como la esposa recién se da cuenta del caso, corren a hacer un testamento donde dejan única y exclusivamente como herederos a los 3 hijos del matrimonio. Y adicional a eso me llama mucho la atención porque alguien los asesoró y les dijo que metieran en el testamento unas deudas que el señor son ficticias, supuestamente tiene unas letras de unas deudas que le debe a una cuñada. Bueno, en ese testamento, como ya él se le murió una hija y queda una heredera, él no gusta del yerno, entonces ponen una condición en ese testamento y es que la muchacha cuando reciba el bien no lo puede vender hasta que no se muera el papá. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede poner una condición en ese testamento?
se pueden incluir deudas en ese testamento. Y yo digo, los otros hijos pueden impugnar ese testamento, los otros 3. Empecemos por el principio, que es los otros hijos. La respuesta puede ser sí y no, dependiendo de una cosa. El testamento tiene que respetar los derechos de los cónyuges. Entonces, todos los bienes están a nombre de la señora, ¿sí? Pero muerto el señor o muerto la señora, se debe liquidar la sociedad conyugal, lo que implica que a la señora le queda el 50% de los bienes y al señor le queda el otro 50%. Entonces, en la sucesión del señor reclamarían sus 6 hijos reconocidos o los que tenga al momento. ¿Sí? Porque hay que respetar la liquidación de la sociedad conyugal. Ahora bien, sí se puede impugnar en la medida en la que las disposiciones testamentarias están dadas pensando en no respetar los gananciales del señor. Entonces, esos otros hijos dejados por fuera dicen ahí un momentico. Es que ese testamento no se puede aplicar y repartir todos los bienes porque es que todos los bienes no son de la señora. Solo la mitad de los bienes son de la señora. Entonces, primera pregunta, ya está ahí resuelta. Sí se puede impugnar o simplemente se liquida primero la sociedad conyugal, se asignan los gananciales que le toquen al señor y dentro de la sucesión del señor se reparten entre sus hijos, caso en el cual no habría que impugnar porque es simplemente la forma correcta en la que se hace. No, pero es que en el testamento se repartieron todos los bienes, tal apartamento para uno, tal apartamento para el otro, tal finca para el uno, tal carro para el otro. En ese caso, pues sí hay que impugnarlo porque se está repartiendo la totalidad de los bienes, pero la totalidad de los bienes no es de la señora, el 50% no más, porque el otro 50% es del señor. ¿Listo? Entonces, ese primer punto. Segundo punto, el reconocimiento de deudas depende de cómo se estén haciendo, porque yo puedo dejar legados, es decir, dejarle a personas bienes para el pago de deudas. El problema que genera esto es que si yo le dejo, por decir algo, a Wilder para pagar una deuda que yo tenía con él, ¿esa deuda era social o era propia? ¿Sí? Porque si la deuda es propia, entonces lo que yo dejo para pagar tiene que ser lo que sea imputable a lo que me toque a mí en la liquidación de la sociedad conyugal como gananciales. ¿Sí? Vamos a suponer que la deuda con Wilder son 100 millones de pesos. ¿Listo? En total los bienes valen 1.000 millones de pesos, para que nos quede completico. Ok. Entonces yo digo, le voy a dejar este apartamento a Wilder para el pago de la deuda de 100 millones. Tan. Pues ahí viene la pregunta. Dentro de la liquidación de sociedad conyugal, ¿esa deuda es social o es propia? Si la deuda es propia, dentro de la liquidación de sociedad conyugal, a mí me toca ¿cuánto? 500 millones. Entonces, los 100 millones yo los saco de ahí, de la porción que me tocaba a mí. Entonces, ¿cuánto queda para repartir en la sucesión? 400 millones, porque ya se pagaron 100 en la deuda, en la sucesión del señor,
Y en cambio en la sucesión de la señora, que los 500 están completicos. Ah, no, es que la deuda es social. Entonces la deuda tiene que ser asumida por los dos cónyuges, de los gananciales de ambos. Entonces eso es un problema que hay que tener ahí en cuenta. Porque no es lo mismo decir que la deuda se va a pagar de la porción que le correspondía al señor o que la deuda se va a pagar como deuda social, porque es que entonces ahí tenemos un problema y es que yo estoy disponiendo de bienes que no son míos, son de la sociedad conyugal. El simple hecho de decir dentro del testamento reconozco que le debo 100 millones de pesos a Pedro, a Juan, a Alberto, a María, pues eso tiene poco o nada de validez o efectividad jurídica, porque es que el hecho de yo reconocerlos, o sea, igual el heredero no necesita que yo lo reconozca, si perdón, el acreedor, si el acreedor tiene el acto, el contrato, el título valor que lo acredita como tal, no necesita el reconocimiento. Lo que yo sí puedo hacer es asignar bienes para pagar deudas, eso sí se puede hacer. Pero entonces ahí depende si las deudas social o es propio. Entonces, se puede, sí. Y la tercera pregunta no recuerdo cuál era, porque eran tres cosas. Profe, es que deja una condición y es que para repartir son 3 propiedades, ya dejan en el testamento a quién le corresponde cada propiedad. Como hay una Y que se le muchacha, deja a la persona que no lo puede vender. pues no lo puede vender hasta que el papá no muera. ¿Esa condición se debe cumplir? Sí se pueden dejar bienes sometidos a condición, sí se puede. Siempre y cuando la condición sea posible y factible, sí se puede cumplir. Pero queda un poquito como en el aire, como medio nebuloso el asunto de que simplemente no se puede vender como al son de qué. Yo podría de igual manera argumentar que si le estoy entregando el derecho real de dominio, pues eso en realidad no constituye ninguna limitación al dominio porque es una condición pues que no afecta en nada, simplemente eso, y más si estamos hablando de su legítima rigurosa. Es decir, la porción que por ley le corresponde a los hijos no puede estar sometida a condición. Lo único que puede estar sometido a condición son los legados. Entonces, si yo te voy a dar por legado un apartamento, yo sí lo puedo someter a condición, pero si es legítima rigurosa, no. La forma en la cual yo diría que quedaría mejor sería de pronto la constitución de un usufructo vitalicio a favor del padre, o sea, que se reparta el bien, pero que haya un usufructo vitalicio a favor del padre. Y además, pues no veo el problema con lo de no querer al yerno, porque igual los bienes que se dejan por sucesión no hacen parte de la sociedad conyugal, entonces no veo ahí la circunstancia. ¿Sí? Entonces, sí se puede someter a condición siempre y cuando sean bienes para imputar a la libre disposición. Si son bienes imputables a la legítima rigurosa, a la porción que obligatoriamente la ley regula que se le tiene que dejar a ciertos herederos, no puede estar sometido a condición. Espero que con eso hayan quedado claras las preguntas. Muchas gracias, profe. Es que él mismo dijo que echa la ley y echa la trampa. Ah, sí, señora. Pero en esos eventos, como el que vos me estás poniendo, si el testamento o cualquier otra acción se hace con ánimo de defraudar herederos forzosos, pero tienen que ser herederos forzosos, o sea, hijos o padres, se puede solicitar la misma sanción del artículo 1824 que se consagra para la sociedad conyugal.
que dice que aquel de los dos cónyuges que sustraiga, distraiga u oculte bienes de la sociedad conyugal con miras a defraudar al otro, perderá su porción en ellos y deberá restituir el valor doblado. Esa norma del artículo 1824 del Código Civil se aplica extensivamente a los bienes herenciales cuando se hacen maniobras defraudatorias para con herederos forzosos. Entonces eso se puede volver un problema grave, ¿sí? Porque la señora podría incluso perder el derecho que le toca sobre esos bienes si las personas logran demostrar que esas actuaciones, testamento incluido, son defraudatorias. ¿Sabe cuál sería la creación diferencia? de esas deudas ficticias, todo eso entra dentro de ese artículo? Claro, porque es que, pero usted tiene que demostrar que es defraudatorio, eso es lo jodido. ¿Sí? Porque es que el hecho de que haya una deuda no es defraudatorio por sí mismo. Entonces, usted tiene que demostrar que la deuda existe o incluso que la deuda se hizo, aunque sea real la deuda, que la deuda se contrajo para defraudar. Entonces, el problema es eso, esos conflictos son muy difíciles, pero si usted tiene la prueba, jodido el asunto. Entonces, es mejor no ponerse a joder con los derechos que le corresponde al cónyuge ni con los derechos que le corresponde a los herederos forzosos. Hombre, es que no los quiero, de malas. Nadie lo obligó a tener hijos, de malas, hay que dejarles algo. Pero es que son muy peyes, desherédelos entonces si son tan peyes. Pero tiene que haber una causal de desheredamiento. No, es que no me llaman. Ah, no, negro. Entonces solamente, o sea, reparta lo necesario. Lo otro lo puede, la mitad del patrimonio se puede repartir libremente. Y fuera de eso ellos no se quedan con la mitad, sino que la tienen que compartir con el otro. Es un sexto de la mitad. De la mitad de la herencia, un sexto le tiene que quedar a esos otros hijos. Entonces, a la hora la verdad tampoco es tanto. Entonces se ponen a hacer pendejadas para no dejar esa pequeña parte del patrimonio y al final lo que terminan es haciendo un problema gigantesco y puede quedar jodidos, como lo que le estoy diciendo, artículo 1824 del Código Civil. Es muy difícil. Que decreten la sanción es muy difícil. O sea, los jueces civiles ven esa sanción como la pena de muerte. Entonces les da miedo, susto, pesar, tristeza, lástima y no la decretan por eso. O sea, le toca a usted encontrar un juez que se suba los pantalones y diga, venga a ver que es que la ley es para respetarla y lo ponga. Porque de resto, qué pesado. Sí, entonces, pero ahí está el asunto. Entonces le dejo pues ese dato. Muy bien, entonces estamos hablando de las diferentes clases de testamentos. Ya vimos las primeras dos que hacen parte de los testamentos solemnes o testamentos ordinarios, que son los que tienen común ocurrencia. Los testamentos que realmente se aplican en Colombia, ¿sí? Luego están los otros testamentos que son los de las películas, los testamentos ficticios, digámoslos así, los de la ciencia ficción y la fantasía, que son los testamentos menos solemnes o privilegiados. ¿Por qué los llamo así? Porque estos son el testamento verbal o en peligro de muerte, el testamento marítimo o en naufragio y el testamento militar o en caso de guerra. Estos testamentos vamos a decir la verdad, poniéndonos la mano en el corazón, siendo unas personas racionales, que esto no pasa nunca menos. O sea, ¿quién en su sano juicio, hombre, es que ni siquiera en la película del Titanic usted vio a alguien otorgando un testamento en la película? Y era una película. Había unos manes tocando música, había otros gritando y corriendo, bebiendo, se suicidaron algunos, ¿sí?
Pero usted se acuerda en la película de Titanic haber visto algún man, venga, venga, que necesito otorgar el testamento, el testamento. ¿Había alguno gritando eso? Eso no pasa, men, es que en esa clase de circunstancias la gente está pensando en la sobrevivencia, no en decir, ay, no. Aquí ya fue, Juan. Aquí sí fue que ya nos tocó, men. Venga, llame 5 parceros a ver que yo de aquí sí ya no salgo. Men. Llámate 5 huevones ahí que consigas aquí en el pasillo. Sí, sí, los coges ahí, no, decirles que no vayan a los botes salvavidas, no, decirles que vengan, no, que yo ya me morí, ya necesito que me escuchen. Hombre, sí, en caso de guerra, imagínense los militares que les están dando bala y decir como, no, espérese, se calmaron, se calmaron. Apunte pues, capitán, apunte. El apartamento que le quede, jodas, hombre. Y en caso de muerte, peor, la persona está ahí boqueando, ya muriendo. Y entonces apunten, que escuchen bien, que entonces la finca que le quede. Hombre, de 1 millón de personas, ¿cuántos habrán que hayan hecho un testamento así? 1, 6. Yo creo que eso está peor que los trombos de la vacuna de AstraZeneca, que llevaban como 10 millones de vacunas y habían como 8 casos con trombos. Y que entonces todo el mundo, ¡ay, dan trombos! Pero eso es un porcentaje como del 0.0000, no sé qué, dan más trombos las pastillas anticonceptivas. Da más trombos viajar en avión, no sé si sabían. Eso es como 1000 veces superior la posibilidad de que usted le dé un trombo por viajar en avión, por estar sentado tanto tiempo y la presión que la vacuna esa. Más o menos así ocurre con esos testamentos. O sea, de 1 millón de personas, ¿cuántos casos reales habrá de alguno de esos 3 testamentos? Es que, pues, verbal o en peligro de muerte, la persona ahí boqueando, ya se va a morir, tal cosa. El marítimo o en naufragio, o militar o en caso de guerra. O sea, realmente eso, pues, la aplicación es muy bajita. La aplicación es muy, muy bajita. ¿Por qué lo enseñamos? Porque aunque la aplicación es muy bajita, pues, ¿quién quita de que de pronto pase? Y en ese caso de que pase, queremos estar preparados y queremos saber si esa clase de testamentos son válidos, si no es válido, por qué no es válido o por qué sí lo es. Entonces, por eso se le llaman testamentos privilegiados o extraordinarios, porque pues son unas circunstancias extraordinarias totalmente y se dan en esos 3 eventos: verbal o en peligro de muerte, cuando la persona está ahí a punto de morir y entonces no hay tiempo para ir donde el notario o donde el juez a que otorgue un testamento, entonces se otorga frente a 5 testigos. El marítimo o en caso de naufragio, que se está hundiendo el barco, que hay un problema así y la persona entonces otorga el testamento ahí ante el capitán. O el militar o en caso de guerra, que hay una situación y dicen, no, men, aquí vamos a colgar los guayos. Entonces le piden al oficial de más alto rango que escuche el testamento. La pregunta es, ¿por qué no van a matar al oficial de más alto rango y sí lo van a matar a usted que es de menor rango? No sabemos, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 eventos en los cuales hay testamentos extraordinarios o privilegiados, lo que, como les digo, no es lo común, no son casos normales, no va a ser una circunstancia típica, pero si llegara a ocurrir, es mejor estar preparado. ¿Quién tiene alguna duda? Doctor, usted acaba de decir Dígame. que el teniente le cuenta al capitán que se va a morir y que le va a dejar la casa a la mamá, que el papá, bueno. Pero no lo puede dejar en un mensaje de texto o no lo puede dejar en un
video, un video del teléfono. Mire, es que estoy acá en una balacera y le dejo la casa a mi hija, la finca a mi papá, no sé. ¿Es válido o tiene que ser de persona a persona? Tiene que ser de persona a persona porque cuando fueron regulados esta clase de testamentos en la antigua Roma, a los romanos les quedaba duro mandar mensajes de texto, ¿sí? Y No, grabarse en sí, hay que video. cambiarlo entonces, porque pues digamos que no es posible de persona a persona, pero en el Facebook ya uno tiene que más de 500 amigos, ahí se lo está dejando aquí, hay 500 testigos de que uno hizo el video. Ya es Sí, demasiado obsoleto, demasiado obsoleto. sí, es que son normas demasiado antiguas. Es que vamos a suponer que las hicieron cuando se creó el Código Civil colombiano. Son de 1887, por Dios. Sí, o sea, no había una forma de transmitir un conocimiento que no fuera diciéndoselo a otro o escribiéndolo en un papel. Era la única forma que había. Pues, o escribiéndolo en alguna superficie, pues. Ya no había nada más. Hoy en día hay otras formas de transmitir un mensaje, de transmitir una voluntad. Mensajes de texto, de audio, de video. Sí, o sea, hay muchas otras formas. Sí, sí estamos en mora de hacer algo así, porque algo que sí pudiera ocurrir, que de hecho sí ha ocurrido, es por ejemplo que las personas en un vuelo que se esté a punto de estrellar, como lo que ocurrió con el 11 de septiembre, las personas que iban en el avión cuando fue secuestrado, algunos alcanzaron a comunicarse vía telefónica con sus familiares. Entonces, yo también considero que ahí estamos en mora de hacer una reforma a eso, sobre todo en el que es en peligro de muerte. Los otros dos, porque es que igual ese en peligro de muerte, pues al fin y al cabo abarca peligro de muerte en naufragio o peligro de muerte en caso de guerra o de asedio militar. Y yo sí considero de que ahí sí se puede hacer una reforma, como vos decís. Es que si vos haces un video expresando tu última voluntad y lo colgas en Instagram, en Facebook o en cualquier red social, pues vos fácilmente puedes cumplir con los requisitos de que hayan 5 más testigos y demás. Obviamente habría que analizar pues la veracidad del video y que no sea ficticio y que efectivamente se haya producido el resultado y todo. Pero sí es muy fácil, o sea, sí es muy fácil que eso ocurra y es más viable que eso, pues, de ir a buscar al capitán de la nave o al oficial de alto rango, pues, es muchísimo más viable ese asunto. Entonces, sí, sí, estamos en mora. Tengo que revisar si en el proyecto de Código Civil que se ha presentado por la Universidad, es la Nacional, Nacional, nacional. a ver si de pronto en ese proyecto de Código Civil se ha mencionado algo al respecto del testamento privilegiado o si simplemente desaparecen. Porque la verdad, me dediqué cuando le di la revisión eh, a buscar otras cosas y no tanto a mirar si efectivamente se decía algo acerca de estos testamentos. Como le digo, como yo los miro así como con desprecio esos testamentos, porque pues son los testamentos de la ciencia ficción, los llamo yo, los testamentos ficticios, los testamentos ahí como para que queden lindos en la historia, pero que realmente pues la aplicación es prácticamente nula. Entonces, o sea, hay que revisarlo, hay que revisarlo a ver si de pronto se traen cosas nuevas, porque proyecto de Código Civil em, tiene algunas cosas interesantes, pero hay otras pues en las que sí han metido las patas de una forma bastante importante. Entonces, mm, no sé, Profesor, dígame. una pregunta con relación a estos testamentos menos solemnes y al caso, por ejemplo, específico de los militares.
Por ejemplo, pues yo ya conozco las reglas y todo, pero en mi época no las conocía. Eh, por ejemplo, antes de salir a un grupo especial, antes de salir a una misión especial, por ejemplo, un grupo de reconocimiento, que son 5 hombres que hacen inteligencia táctica, la Ujú. probabilidad de muerte, pues Es muy alta. no, pues es más, a algunos se aplican los santos óleos antes de salir. ¿Qué pasa? Que ah, yo sí veía a algunas personas redactar documentos y entregárselos había una persona especial para entregárselos. A veces el sacerdote pues también era militar y esto pasaba, pero yo ahora me cuestiono la validez de esos documentos. Pues el riesgo como era inminente, pues digamos que cumplía ese requisito. Ahora, estando dentro de la actividad en situaciones ya muy críticas, por los medios de comunicación, a veces escuchaba a algunos de los compañeros diciendo, no, estamos a una hora de ser copados, o sea, la probabilidad de morir es total, entonces mi voluntad es esta. Y comunicaban su voluntad porque había muchos medios, había un FONPAS, había satelital y había el teléfono, el radio común y corriente. Entonces ellos comunicaban, pues, ya en medio de esa situación ya crítica. Y, y me llama la atención ahorita que estoy viendo la materia, porque en ese momento yo no le prestaba atención a eso, pero ahora sí. Entonces, Sí, no, pues en ese momento, si uno está metido ahí, pues qué atención le va a llamar. Uno No, no, está no, pensando pero en sí había otra gente cosa. muy preocupada porque, pues, digamos que todo lo que habían conseguido en su vida no lo querían, que no querían que quedaran en las manos incorrectas. Y es que Ajá. nadie piensa en la muerte, todo el mundo, todo el mundo cree que eso no le va a pasar, pero por ejemplo uno puede ser previsivo, porque antes de salir a cada misión la probabilidad de volver era mínima. Entonces, yo sí veía gente que lo hacía, pero ahora me cuestiono realmente la validez. Ahí, por ejemplo, Wilder, lo que vos decís es algo muy interesante porque vos propones algo que mira que no se nos ocurre a quien no hemos estado en esa situación y se nota con los mismos legisladores. El, el artículo en específico está redactado como que ya estás dentro de la situación riesgosa. Es decir, que ya estás dentro del asedio militar, ya estás dentro de la batalla, dentro de la circunstancia que pone en peligro la vida y que como consecuencia entonces se quiere hacer esa última voluntad. Pero no presupone como está redactado que la persona apenas vaya a ir a exponerse a. Entonces ahí me genera la duda, porque es que en el momento en el que la persona redacta antes de ser enviado a la misión, la persona no está en riesgo de nada. Está ahí sentado, relajado, ¿sí? El riesgo se va a producir a futuro. O sea, la persona conoce que el riesgo es real en la medida en la que va a ir a, pero el riesgo no está ocurriendo todavía. Entonces, me queda ahí la duda porque el código no está redactado en ese sentido de la misión de esa naturaleza. Y lo mismo se explica por la misma concepción histórica, porque si uno mira los funcionamientos de las Fuerzas Armadas a nivel histórico, ese tipo de operaciones no eran operaciones que se utilizaran en la época o cuando fue redactado eso en el siglo XIX, ¿sí? En el XVIII en realidad, porque lo que le digo, eso viene del Código Civil de Napoleón. Y es más, yo lo podría incluso redactar y me parece que de pronto está así hasta Roma, donde habían unas formas de enfrentamiento militar muy diferentes a las que hay ahora con los denominados pues guerras de guerrillas, ¿sí? Entonces, me genera la duda con ese aspecto de darle, o sea, como de atacar la validez. Creo yo que uno puede hacer extensivo el artículo en una circunstancia específica de esa naturaleza, pero es una interpretación extensiva, ¿sí? Porque no está considerado de esa manera. Entonces, yo decir, estoy aquí, tengo mis compañeros, que son varios, con los cuales no tengo relaciones y me sirven de testigo. Está un oficial de alto rango acá al frente. ¿Por qué no que se aplique en esa circunstancia que sí es real
versus la otra que ya están ahí dándose plomo pues en el monte y entonces aquí, uy, no, 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 paren, que tengo que, no, hombre, eso no es viable hoy en día. Esa es una situación que no es viable, ¿sí? Incluso el caso que vos decís, que ellos ya esperan que venga el enemigo. Aún en ese caso, entonces uno vuelve a lo mismo, pero es que en el momento no hay el peligro. Entonces, me parece a mí que si uno lo interpreta de la manera restrictiva, se pasa de exegético, me parece a mí. Porque usted decir, es que en el momento en el que lo redactó no estaba en peligro real de muerte, en ese momento específico no tenía, el peligro llega después. Yo creo que eso es hacerlo muy extensivo y ser demasiado rígido con la norma. Yo le daría validez y cambiaría mi posición al respecto en el evento que vos me decís. Cuando la persona es llamada al, ¿cómo se llama eso en español? El briefing, cuando le dicen a usted, vea, la misión es esta y hay que hacer esto y eso ¿cómo se llama? Planeamiento, sí, señor. Sí, El ahí cuando planeamiento. le dicen, vea, la cosa es esta, es esta, es esta, y hay que hacer esto y aquello, y las probabilidades de supervivencia son X. ¿Se le mide o no se le mide? ¿Sí? En ese momento, cuando la persona ya conoce cuál es el cometido que tiene que hacer y ve las dificultades del asunto, o cuando estando prestando la labor, se da cuenta que viene la avanzada enemiga y dice, uy, aquí la cosa va a estar muy difícil, darle validez a ese testamento. Me parece correcto. Frente a lo que vos decías de los medios de comunicación y eso, es diferente cuando yo, por ejemplo, hago una llamada satelital o algo y solicito decir, vea, necesito a una persona que escuche mi última voluntad, porque ahí yo puedo estar cumpliendo con los requisitos de otorgar la voluntad según como lo dice el código, con una intermediación pues de comunicación, ¿cierto? Diferente a yo sin nadie en medio del coso y empezar a grabarme y publicarlo en Facebook y decir, está pasando esto y esto y esto, mi voluntad es esta, como lo que ocurrió con esos militares venezolanos que estaban asediados en una casa, que habían hecho ahí como unas cosas y que se grabaron y diciendo, ah, pasa esto y miren la gente y están entrando y que al final efectivamente los mataron. Yo considero que ahí sí es más difícil porque ese acto impersonal así de grabarme, cualquiera de las personas de Facebook uno podría decir son testigos, pero sí es un testigo real como está considerado por el código. Entonces ahí volvemos a lo mismo, hay necesidad de hacer una reforma clara. Ese me parece más difícil. Hacer un acto impersonal de grabarme así con el celular, pasa esto y esto y esto, a llamar a alguien y decirle, vea, mi voluntad es esta y esta y esta. Es diferente el asunto, es una circunstancia diferente. Entonces, se puede considerar y me parece muy interesante y eso es lo importante de hacer las normas jurídicas. Mire aquí, como tenemos la experiencia de una persona que ha prestado su servicio en las fuerzas militares, nos trae una visión diferente de cómo esto sí puede ocurrir de una manera diferente y cómo uno dice, ah, no, venga, pero entonces hay que organizarlo a la época. Porque el problema ni siquiera es que la situación no ocurra, sino que no ocurre en la forma en la que está redactada, sino que ocurre de una manera diferente. Y mire que Wilder nos dice, es que yo lo he visto que ocurra. Entonces, sí hay una Profe, necesidad de eso. Dígame. tal cual la operación Jaque, esa fue una cuestión muy compleja, donde no sabía finalmente iba a ser el resultado de ese tema. Tal cual, perfecto, lo estás diciendo. Y es que tenemos varios casos iguales. El de los aviones del 11 de septiembre también. Ese no es militar, sino en peligro de muerte. Pero entonces volvemos a lo mismo. La persona está en el avión, ve que lo secuestran, se empieza a grabar, lo publica en las redes sociales. Si estamos cumpliendo con los requisitos tal cual como lo dice el código. Porque es que en el caso del testigo, la idea es que la persona presencie las disposiciones. Si usted me llama a mí, yo digo, sí, yo las presencié, no visualmente, pero sí auditivamente, o incluso visualmente con video. Pero si usted lo publica en la red social, pues usted lo está... Si hay testigo por el hecho yo de ver el video,
Ah, no, es que es un en vivo. Es que no hizo un video, es un en vivo. Hizo una transmisión en vivo. La persona que está viendo esa transmisión no se consideraría un testigo. Porque el que ve el video con posterioridad puede ser un testigo. Ahí de pronto es más difícil considerarlo. Si yo me meto ya a ver un video en YouTube de algo que ocurrió hace 5 o 6 años, yo me podré considerar un testigo de eso. Ese es más difícil, pero si es un en vivo. Profe, pero una Ah, pregunta, si eso también, digamos, en otro tipo de procesos es una prueba. pero es que el problema es que yo no necesito demostrar que eso ocurrió. Es que el problema con el testamento, ese es el problema de la sucesión testada. El problema de que hoy en día el 95% o más de las sucesiones sean intestadas es eso, que es que el problema del testamento no es demostrar que ocurrió, sino que el acto tiene unas formalidades jodidas que yo tengo que hacer. Y aún los que se llaman testamentos privilegiados, porque supuestamente tienen formalidades más laxas, nos generan problemas, porque esas formalidades más laxas implican que yo tenga un testigo al cual le digo las cosas. Pues uno o varios, dependiendo del caso, pero lo que me refiero es la persona. Entonces, ¿qué es un testigo? Porque eso es lo que pide para la validez del acto el testigo. Esa es la formalidad substancia in actus. Entonces, si yo busco la definición de testigo, persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido, o persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa. Presenciado. Entonces busquemos presencia. Ahí yo busco presencia en la RAE. Presencialmente, a ver qué es. Con presencia, pero ¿y qué es presencia entonces? Presencial, presencia, RAE, aquí está. Mire lo que dice aquí la RAE, pues. Asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas. Ese es el problema. Que es que las definiciones de testigo y presencia están pensadas en un mundo donde la comunicación es diferente. Porque esa misma definición de la Real Academia de la Lengua Española está pensada en un mundo donde usted no puede hacer presencia si no es en el mismo lugar que los hechos o que la persona. Pero hoy en día, donde yo en vivo, mire la clase, podemos estar en diferentes lugares todos, ahí el asunto. En penal se ha resuelto más fácil que en civil, pero ese también es el problema de la división de las ramas. Si aquí ocurriera algo, imagínense que llegan a la casa de alguno de ustedes en este momento y lo atracan. Y todos aquí estamos viendo la pantalla. En penal nosotros podríamos otorgar un testimonio acerca de lo que pasó. Y entonces algunos se lo van a atracar y nosotros vemos cómo llega la persona, lo amenaza y llega el man y saca el arma y mata al ladrón.
nosotros no podríamos declarar acerca de que eso fue una legítima defensa, que nosotros vimos como la persona estaba participando en la clase activamente, que llega la persona con arma en mano ejerciendo ese ataque, que la persona se siente en peligro inminente y responde al ataque. En penal estoy seguro que eso valdría. Entonces, si podemos aplicar la analogía iuris en ese caso, el problema es que no es analogía iuris en el estricto sentido. Yo estaría a favor de que virtualmente pudiera servir de testigo. Pero eso soy yo, pues. El problema es que como estas normas son tan antiguas y tan enquilosadas, es difícil, o sea, hacerla, uy, ese sería un proceso bien jodido, hermano. O sea, una cosa en la que uno tenga que aplicar un testamento por unos medios virtuales. Uf. Ay, 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 para que le crean a uno la teoría. Tiene que ser un juez bastante adelantado, no puede ser un juez muy conservador, sino que tiene que ser un juez muy adelantado, liberal en sus pensamientos, no en el partido político, sino me refiero a que no tenga pensamientos retrógrados para no dorarle la píldora. Sí, tiene que ser una persona adelantada que diga, sí, sí, claro, eso funciona. De resto, no, si nosotros nos vamos a lo que dice el código, no, nada de esto que estamos filosofando tiene nada, ya, elimínelo de una vez. Y ahí es donde decimos nosotros, no, esto hay que actualizarlo. Bueno, muchachos, dejemos ahí. Muy interesante la conversación, sobre todo en estas últimas partes y con los diferentes ejercicios y los diferentes ejemplos que nos pusieron todos. Muy, muy interesante, la verdad. De las clases, creo que más han dado paso a esa real retroalimentación entre el alumno y el abogado, porque de verdad que me han puesto a pensar sobre todo en esta última parte, en casos diferentes. Lo que le digo, yo miré con desprecio siempre esa clase de testamentos como, eso no va a pasar nunca. Pero con esa nueva visión digo yo, esto sí puede pasar, no en el contexto como está escrito, en un contexto diferente. Y entonces esto tendríamos que aplicarlo a ese contexto. Nos vemos entonces la siguiente clase para continuar. Ya vamos a empezar a hablar de los requisitos específicos de cada uno de los testamentos. Y ahí, hablando de los requisitos específicos de cada uno, podemos ya identificar de manera bien si sí nos van a aplicar o no nos van a aplicar esto que estuvimos filosofando el día de hoy. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Se cuidan. Chao. Muchas gracias. Dígame. Profe, Hasta luego, feliz día, profe. gracias. ¿Cuánto es el próximo seguimiento? El 14 de mayo. 14 de mayo. Listo, doctor, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.